Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Opa, miércoles que volamos. Todo bien, todo bien. Darío, si estás con mate te expulso. Así me ven. Ahí está, ahí Gaby entró. Muy bien. Aló, presidente. Qué grande. Buenas. ¡Expropiense! Bueno, ¿cómo andás? Hola Vicente, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Hola a todos. Todo bien, che. Bueno, ya somos 25. Qué apurados que están. Estamos puntuales, perfecto, Qué buenísimo. grosso. Buenísimo. Importante para arrancar puntual y poder Aprovechar el tiempo. y aprovechar el tiempo, así es. Bueno, Así que no vamos a demorar mucho. dale, hago una intro cortita y arrancás. Yo me anulo. Perdón. Vamos para el video, si no estamos ahí. Vamos a hablar de balance de la cerveza. En la primera charla, quédate en tu casa, cervecero. Para esta charla tenemos a Gaby Reynoso, el Brewmaster de La Paloma. Él nos va a introducir un poco en este temita que poco se habla y mucho debería. Así que sin más intro, arranquemos, así aprovechamos bien el tiempo. Gaby, el público es tuyo. Buenísimo. Bueno, acá tengo una presentación. Hice medio trampa, porque la presentación ya la tenía. Bueno, pero es una charla que es un tema que ahí se ve todo, queda compartida la pizarra. Estamos bien. Vicente, cualquier cosa, vos acotame si no se escucha audio o falla algo, lo que sea. Perfecto. Ahí se ve la pantalla, así que voy a tratar de ir respondiendo yo en off los mensajes del chat, a ver si alguno tiene algún problema, tratar de solucionarlo. ¿Dale? Bueno, listo. Ahí, Perfecto. Anchi. Bárbaro. Bueno, como decía, este es un tema que la verdad lo vengo trabajando hace bastante. Al menos hay muy poca información en lo que refiere a material, a cosas analíticas y cosas de reglas, por decirlo de una manera. Entonces me interesó mucho siempre y lo investigué, y desde los tiempos que empecé a dar por ahí los primeros cursos de evaluación sensorial, me parecía que era un tema que estaba muy descuidado, porque cuando hablamos de evaluación sensorial en muchos lados se ven análisis de flavors, donde las descripciones es lo que más se pone entre sí. Y esa interacción y esas distintas intensidades que tiene cada aspecto aromático y sensorial, digamos, actúa en el todo de lo que es la cerveza en diferentes maneras. Y tiene que haber, digamos, una armonía entre todas esos aromas, esos sabores que tenemos. Y eso es lo que llamamos balance, ¿no? Entonces, a contar un poco aquí, creo que empezar definiendo qué es lo que llamamos o cómo evaluamos. No sé si se ve porque tengo... Sí, ahí está. Cómo se evalúa este balance en la cerveza, ¿no? Esta cantidad de distintos sabores o qué es lo que sabemos de balance. Evaluar el balance es ver la intensidad que tenemos de todos estos sabores que son desde los básicos, como sabemos, el dulce, el amargo, el salado, el ácido, hasta un montón de todas las otras sensaciones que generalmente son no solo en gusto, sino en flavor, que el flavor es una conjunción de gusto y aroma, donde se perciben una infinidad de descriptores y se perciben en diferentes intensidades, ¿no? Entonces, estos diferentes elementos aromáticos, por decir algo, y de sabor, van a excitar nuestros receptores olfativos y de gusto, y hacernos un estímulo del cerebro, ¿no? Eso es un poco cómo funcionan cuando evaluamos un sorbo de una cerveza. Entonces, es de las diferentes matices que hay en toda la cerveza de sabores, podemos evaluar, digamos, cómo interaccionan
sí. Y eso es un poco, evaluar el balance es evaluar la interacción de todos esos sabores que tienen desde que damos el primer sorbo hasta que damos el trago final de la cerveza y cómo evaluamos el retrogusto. Entonces, durante todo el proceso del sorbo y de la degustación de la cerveza evaluamos el balance, ¿no? Muchas veces por ahí, en primer sorbo, una cerveza la percibimos de una manera que parece que está bien, pero después al final el retrogusto termina siendo por ahí un amargor largo que persiste, y es como que ahí decimos, no, la cerveza no está bien balanceada. ¿Por qué? Porque al final por ahí desvirtúa lo que veníamos percibiendo. Por eso hablamos de que se evalúa a lo largo del tiempo de todo el sorbo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos cuando evaluamos decir que esta cerveza está bien balanceada o una cerveza no está? Vamos a hacer lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Una armonía de intensidades de todos estos tipos de sabores y aromas, pero que sean placenteros, o que interaccionen entre sí de una manera agradable. Esa armonía y ese placer al beber la cerveza, al dar un trago, es lo que buscamos, y que al final del trago nos tiene que invitar a seguir tomando esa cerveza. Entonces, cuando tenemos una cerveza que dices, uy, está buena, pero terminás de tomarla y te queda o un dulce empalagoso, o un amargo que te raspa, generalmente el final es un aspecto muy crítico en la parte de balance que influye en las ganas que nos va a dar de seguir tomando la misma cerveza, ¿no? Cuando la cerveza está perfectamente balanceada, podemos terminar un sorbo y enseguida tener ganas de seguir tomando, porque es tan agradable el final que queremos volver a percibir todas estas intensidades de aromas y sabores, la experiencia, ¿no? del sorbo. Por eso tener una cerveza bien balanceada con toda esa armonía nos va a invitar a seguir tomando, ¿no? Es lo que se llama muchas veces el drinkability en inglés, o la facilidad de tomar de una cerveza, o qué tan tomable es la cerveza. Tiene mucho que ver, más allá de las intensidades, tiene que ver Y para principalmente... hablar, ¿qué hay que hacer? Si querés? Volvemos, perdón. Entonces, acá para ver un poco esto que les decía de cómo se perciben en tiempo, los sabores vamos a poner No, en no importa, y después lo queda grabado. sabores. No sé, hay un micrófono abierto que está. Bueno. Para ver un poco en tiempo los gustos básicos, vamos a referirnos a los dos principales que juegan en la cerveza, ¿no? Que tenemos, que es el dulce y el amargo. Hoy, cuando hablamos de balance de cerveza, lo primero que se nos viene a la mente es, tenemos un componente dulce en cerveza que viene por el lado de la malta, que está balanceado, o sea, en contraposición con lo dulce tenemos un compuesto amargo que viene por el lúpulo, ¿no? Usamos el lúpulo para contrarrestar todo el dulce que nos da la malta y conseguir una armonía, de un equilibrio, para que la cerveza no termine siendo dulce empalagosa o no termine siendo un amargo seco que no nos va a invitar a seguir tomando, ¿no? Entonces, para irnos en estos que son los dominantes, los sabores dominantes en la cerveza, vamos a explicar cómo funcionan en tiempo. Cuando tomamos un primer sorbo, esta curva, podemos ver arriba sería la intensidad, por decir algo, en alguna escala, no sé cómo medirla esa escala, en tiempo, ¿no? Pero a ver si todos les pasa eso. Cuando tomamos una cerveza, lo primero que percibimos es toda la parte dulce, los componentes de malta, los componentes de los caramelos, los componentes frutados que pueden tener de ésteres por la levadura o por el aporte de una malta especial. Todo eso es lo que primero se percibe. Y después empieza como a decrecer en el tiempo esas intensidades de dulce hasta que desaparece. ¿Qué tanto desaparece? Va a depender plenamente del tipo de cerveza. Y el dulce final generalmente va a ser mucho más bajo que el inicial que tomamos. Muchas veces
el dulce final quede empalagoso, y esos son los casos donde hay un desbalance muy marcado, ¿no? Por el lado del amargo, el amargo va a aparecer un tiempo después del dulce. Hagan la prueba, todos aquellos que estén ahora en este momento con una cerveza en la mano, prueben y van a ver que primero van a percibir lo dulce y después van a percibir lo amargo. Y esto tiene una explicación, y tiene que ver con el funcionamiento un poco de los sensores que tenemos sobre los gustos básicos. La percepción de los componentes dulces, como dije, hay una detección en boca de los compuestos de carbohidratos, de azúcares, y eso manda información al cerebro para decirle, esto es dulce. Con los amargos funciona, pero con la detección de otro tipo de compuestos amargos. ¿Qué pasa? Los receptores de compuestos amargos tienen como si fuera una demora en procesar la información y mandarla al cerebro. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros percibimos ante un primer sorbo lo dulce y lo amargo viene después. No tiene mucho que ver con a veces la posición. Uno dice, no, como en la punta de la lengua está lo dulce, percibimos primero, y en el fondo lo amargo. Antes era una creencia que había sectores donde se percibían los sabores, pero la realidad es que en toda la cavidad bucal hay sensores para percibir los distintos tipos de gustos básicos, ¿no? Pero esta demora de procesar la información de estos receptores, de las papilas gustativas, hace que tengamos una percepción primero de lo dulce y luego de lo amargo. Así. Entonces, si volvemos un poco al equilibrio de la cerveza, como dijimos, lo dulce y lo amargo son los dos principales componentes de la cerveza, y es lo único que vamos a poder ver si nosotros hacemos un análisis para hacer analíticamente, queremos evaluar una cerveza, qué tan amarga es o qué tan dulce es, cuáles son nuestros parámetros. Entonces, tenemos, por un lado, de lo dulce, como dijimos, es los componentes de la malta van a estar en los azúcares residuales que tenga la cerveza que fue fermentada, ¿no? Y por el lado de lo amargo, tenemos en los compuestos amargos isomerizados, si son isoalfácidos, o también en compuestos de resinas, de aceites, que pueda tener una cerveza muy lupulada por un proceso de dry hopping, o esos aceites que también dan percepción de amargo. No dan compuestos amargos como IBUs, pero sí dan en amargor. Entonces, de los dos materias primas que nosotros tenemos, como el lúpulo y la malta, tenemos los dos compuestos principales que evaluamos en la construcción de una cerveza desde la receta, ¿no? Tenemos lo dulce y lo amargo. ¿Cuán dulce va a ser? Va a depender básicamente de nuestra densidad inicial de fermentación de la cerveza. Sabemos que si queremos una cerveza más liviana, con menos componentes dulces, básicamente las densidades van a ser más bajas. Si queremos hacer una cerveza súper cargada de malta, una barley wine, vamos a tener que ir a densidades originales muy altas, ¿no? Con la parte del amargo, como dijimos, es más lúpulo, vamos a tener más compuestos amargos, y vamos a tener más aceites y más carga para equiparar en esta balanza de equilibrio todo lo dulce que tiene. Pero hay otros factores que influyen, no solo la OG, ¿no? La densidad original, digamos. Y para ver un poco analíticamente en números esto, ¿qué significa? Si ustedes investigan un poco en balance, lo que van a aparecer va a ser esto. Yo no sé si alcanzan a ver el mouse. Vicente, decime si se ve el mouse, como para ver. Sí, se ve. Bien. Esto es una tabla descriptiva que está hace varios años dando vuelta, que habla un poco de los tipos de cerveza, cómo es el balance de una cerveza en función de los IBU y de esta OG, que es Original Gravity, que es la densidad inicial, ¿no? Es con la densidad en la cual arrancamos a fermentar el mosto de la cerveza. Entonces, esta fórmula, que es el bitterness rate, o el índice de amargo de una cerveza, que es
es los IBU que tiene la cerveza dividido el valor de densidad original tomando los últimos dos números. O sea, si hablamos de 1090 es tomando 90. Si hablamos de 1050 es quedándonos con el 50. Si nosotros hacemos esa división, nos queda que una relación de ese cociente menor que 0,35 nos dice que es una cerveza maltosa. Entre 0,35 y 0,50, que es una cerveza más equilibrada, pero más para el lado de la malta. Entre 0,50 y 0,65 algo más lupulada, y más de 0,65 que es un balance bastante lupulado. Pero ¿qué pasa? Esta es una fórmula básica que muchos de ustedes por ahí la habrán escuchado, y dice, bueno, para que sea balanceada una cerveza tiene que hacer la relación de OG, IBUs, y ya sabés, y vas a estar bien. Depende. Si nosotros tenemos, por poner un ejemplo, un mosto inicial de 1060, ¿no? Y queremos hacer una cerveza balanceada, que acá vemos que el balance está en 0,5. En teoría, una cerveza 1060, para que quede correctamente balanceada, debería tener unos 30 IBUs, según lo que dice esta fórmula. IBU 60 dividido 30 nos da, no, al revés, perdón, 30 IBUs dividido 60 de OG nos da 0,5, sería un punto medio. Perfecto. Pero ¿qué pasa si esa cerveza fermenta con una levadura Nottingham que nos termina en 1008? Y el mismo mosto lo separamos y lo hacemos fermentar con una Windsor o una SAP 04 que nos termina el mosto final en 1020. El balance de las dos, ¿qué les parece? ¿Que va a ser el mismo? Claramente hay otro factor de mucha influencia que no solo es la OG, sino es la atenuación, esto que hablábamos recién. Entonces, para incluir el factor de atenuación como un factor de corrección para que siga funcionando, digamos, esta formulita, lo que hicieron es esta corrección, que es un promedio de las atenuaciones de todas las cervezas. Entonces ven que si la atenuación que tiene la cerveza es mayor que ese promedio, entonces se hace una corrección de ese índice para tener una aproximación un poco más acertada de lo que es la realidad. Entonces es una modificación que actúa sobre la OG. Pero esto no es para que trabajemos con esto, sino esto yo solo lo quería mostrar porque es lo que van a encontrar si empiezan a buscar algo de balance en cerveza. Esto es lo único que hay, y lo más detallado es esta fórmula de corrección para incluir, además de la OG y el IBUS, la atenuación. Pero vamos a ir un poquito más allá de eso. Entonces, si nos quedamos acá, nosotros tenemos que los azúcares residuales están como componentes dulces, que en realidad sería como la OG que habíamos dicho, y por otro lado los amargos. Pero vimos que hay un factor que es súper importante, que es la atenuación. Y esta pelota de peso, digamos que esto fuera una balanza donde podemos ir poniendo pelotas más grandes, más pesadas, menos pesadas de cada lado, y tratar de equilibrio, la bola de la atenuación puede jugar para un lado o puede jugar para otro. Como dijimos, una cerveza que esté fermentada con una levadura de baja atenuación va a dejar densidades finales muy altas. O sea, quiere decir que la atenuación va a actuar sobre la cantidad de azúcares residuales. Esto tendría una incidencia en el tamaño de la pelota de dulce, de los componentes dulces. Una alta atenuación, al contrario, va a hacer que la pelota de azúcares residuales sea más pequeña. Pero bueno, si la queremos tomar como independiente, podemos tomarla como si fuera otra pelota que funciona más para el lado de lo seco o para el lado de lo dulce, ¿no? Pero bueno, esto es lo que más o menos hoy se conoce analíticamente, y uno cuando habla de balance busca lo dulce por la malta, lo amargo por los IBUs. Pero hay un montón de otros elementos, que es lo que un poco el foco de esta charla, para contar, que hay que tener en cuenta a la hora de la construcción de una receta. No solo vamos a tener en cuenta solamente la OG, los IBUs y la atenuación, sino un montón de otros factores que ante las mismas condiciones de estas tres puede llegar a desbalancear la cerveza, y en qué factor, para dónde actúa cada elemento, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo funcionan un montón de elementos de receta que pueden pesar para un lado o para otro. ¿De qué estamos hablando?
Maltas especiales. 1. Tenemos caramelos bajos. ¿Qué me refiero a caramelos bajos? Maltas, caramelos de, para hablar de grados Lovibond, serían entre los caramelos 15, que son los más bajos, que son bien melosos, más carácter de miel que de caramelo, hasta un caramelo 60, 80, son los que nos dan gustos bien caramelosos, más con tonos rojizos. Ese tipo de caramelos van a aportar dulces y azúcares no fermentables que vienen por las reacciones de Maillard que se hacen cuando se maltea la malta con humedad a altas temperaturas, ¿no? Entonces, esas notas de caramelo que ya tiene la malta van a quedar como azúcares residuales. Y esos van a pesar para el lado de lo dulce. Pero por otro lado, hay maltas especiales cuando los caramelos ya se empiezan a hacer un poco más tostados, y las temperaturas se elevan cuando se caramelizan, que nos dan los sabores tostados intensos. Empiezan un caramelo ya que empieza a estar por arriba del 120 de Lovibond, caramelo 180, ya yéndonos a maltas chocolate, maltas negras, empiezan los tostados a tener mucho más intensidad y mucho más predominio en el sabor. Y los tostados van a traer consigo amargos, compuestos amargos de los tostados, amargos de los caramelos quemados. No es lo mismo un caramelo, si hacemos un flan, que lo mantenemos clarito, que va a quedar bien dulce, que si hacemos un caramelo para el flan bien oscuro, que medio se nos quema. Y si lo probamos va a tener ese gusto a caramelo quemado, ¿no? Esos componentes quemados, tostados, van a jugar en contraposición de lo dulce. Digamos que estarían jugando en el equipo del amargo, como del lúpulo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que un mismo ingrediente, que es una malta especial, depende qué variedades de malta especial puede jugarnos en un equipo o en otro? Compuestos de fermentación. Vamos ahora a la parte de levadura, ¿no? ¿Cómo actúan la levadura? Pero no la levadura como generador de alcohol y dióxido de carbono y comiendo azúcares, sino todos esos subproductos que nos generan. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos los ésteres frutados. Para irnos a un extremo, vayámonos a las cervezas belgas, que tienen muchísimos ésteres frutados y todos han tomado alguna cerveza belga con esos de banana, de peras, de manzana, muy dominantes. También los tienen las Weizen, cervezas alemanas de trigo. Algo muy común en ese tipo de cervezas, en el grado bastante dominante, ¿no? Como ven, todo lo que es frutado generalmente es dulce. Y todo lo dulce va a apoyarnos los componentes dulces y nos va a reforzar todos los matices dulces que tenemos. Entonces, una misma cerveza con las mismas condiciones de fermentación, con un perfil neutro y otra que tenga perfil más frutado, evidentemente la que tenga perfil más frutado se va a percibir mucho más dulce. A esto es a lo que nos referimos. Por el otro lado, las mismas levaduras, con temperaturas de fermentación un poco más bajas, y algunas cepas en particular, suelen generar compuestos más fenólicos y compuestos especiados. Nos referimos a que los fenoles son esos aromas a clavo de olor, medios apimentados, un poco especiados, que los generan la misma levadura, pero como ven son compuestos que serían un poquito más ásperos al aroma que un compuesto frutado que es mucho más placentero, más dulce se percibe, ¿no? Entonces es como que si los frutados los percibimos dulce, los especiados los percibimos más amargos o más antidulce, por decirlo de una manera, ¿no? Por eso es que lo ponemos en contraposición y que están enfrentados dentro del mismo compuesto, que es de fermentación. Son dos ítems que juegan en veredas opuestas. Vámonos al otro ingrediente básico, el agua. El agua,
¿Cómo nos juega? Depende del balance de agua que podamos tener. Bueno, esto ya me estoy anticipando un poco a la charla que viene después de Tito, que eso lo va a reforzar bien. Uno de los iones que juegan un papel fundamental en las aguas son los cloruros y los sulfatos. Y los cloruros y los sulfatos son unos tipos de minerales que en el agua pueden ayudar en cierta manera a remarcar la malta o a remarcar la sequedad del lúpulo. Y por ese lado tenemos los cloruros que van a jugar por el lado de darle un perfil mucho más redondo a la malta, van en cierta forma a elevar y a resaltar, sobre todo con el sodio, con unas 50 ppm, 60 ppm de sodio, funciona mucho resaltando lo que es la malta y resaltando lo que son los dulces. Eso seguramente lo han escuchado, que la sal como levanta y resalta todo lo que es todos los compuestos dulces. Y digamos, los cloruros y el sodio, cloruro de sodio es sal de mesa, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo la sal funciona resaltando todos los matices de la malta. Por el otro lado tenemos los sulfatos. Los sulfatos, por el contrario, remarcan una sequedad. Yo digo que a veces cuando una cerveza está muy cargada de sulfatos, nos da un paladar medio, como que siente como si fuera talco, medio talcoso, digo yo. Que es esa sequedad, no esa astringencia, pero si no se siente una sequedad muy marcada, que al tener una sequedad, ¿qué hace? Remarca más todos los compuestos amargos. Entonces, ya aquí tenemos 3 compuestos de ingredientes de materias primas, cómo depende cada subcompuesto que tenga, pueda actuar en un lado o en otro del perfil. Y después tenemos la carbonatación. Sabemos que todas cervezas que están bien marcadas de dióxido de carbono, un elevado CO2 estamos hablando de arriba de 2,7, 2,8 volúmenes de CO2 disueltos, hacen que sea mucho más picante. Una cerveza que es más picante, que es más como la soda, que nos crispean las burbujas en el paladar, ¿qué nos van a marcar? Nos van a marcar mucho más la parte seca, la parte más amarga. Se va a contraponer a la parte dulce. El ejemplo más claro de esto es la Coca-Cola. Prueben una Coca-Cola sin gas, aunque esté fría y todo, y es intomable de lo dulce que es. ¿Y por qué la Coca-Cola se hace tomable? Porque tiene además de compuestos que es extremadamente ácida y sumamente dulce, el compuesto grande de la Coca-Cola tiene 22 gramos de azúcares en 200 centímetros cúbicos. Estamos hablando de un 11% de azúcar disuelto. Es una locura. Es como si fuera un mosto de 1044 sin fermentar que nos estamos tomando. Entonces, ¿cómo hacen para balancear la Coca-Cola? Agregan ácido fosfórico y cítrico a llevar el pH a 2,5, aunque no se percibe ácido por la extremada cantidad de dulce que tiene, y elevan la carbonatación al máximo. Entonces la carbonatación nos corta todos esos componentes dulces y nos hace que la sentamos fresca, que se perciba fresca. Donde baja un poco la carbonatación, termina siendo hiperempalagosa, que es lo que pasa. Y por el otro lado, en lo que es cerveza, tenemos bajas carbonataciones, o el caso más extremo de bajas carbonataciones es el uso de mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono, donde hace burbujas extremadamente pequeñas que nos dan una untuosidad más cremosa, nos hace la espuma y nos hace percibir el cuerpo de una forma mucho más suave. Y el ejemplo está que estas cervezas originales, que viene por muy tradicionales, la Guinness, que se sirve nitrogenada, y la Guinness, si ustedes ven en perfil de recetas de lo que es el estilo de las Dry Stout, son cervezas extremadamente secas, con alta carga de sulfatos, con muchas maltas tostadas, y pocas azúcares residuales, porque la densidad inicial es muy baja. Entonces tenemos la balanza totalmente para el lado de lo amargo. ¿Y qué hacen? Compensan con una mezcla de nitrógeno
para darle esa suavidad, entonces jugar la balanza y contraponerse con todos esos tostados intensos, sequedad y falta de componentes dulces, ¿no? Entonces acá se juega con este componente de la mezcla de nitrógeno para contraponerse con todos los otros elementos. Si lo vemos estos un poco en la balanza, a ver, como decíamos, caramelos por un lado, tostados, ésteres frutados, especiados o fenoles, los cloruros de parte de agua, los sulfatos, y el nitrógeno y el dióxido de carbono. Entonces ya ven cómo se va armando un poco más compleja toda esta balanza de elementos, ¿no? Que no solo nos quedamos con lo dulce y lo amargo. Y avanzando vamos a ver que todavía tenemos algunos compuestos más. Ya tenemos 10 minutos más. Elementos de peso que también influyen muchísimo. La acidez. La acidez es fundamental. La cerveza de por sí es una bebida ácida, tiene un pH de 4,5, pero cuando la acidez es mayor, un pH mucho más bajo, no es lo mismo exactamente acidez que pH, pero vamos a dejarlo para otro momento. El caso muy particular para ver son las cervezas que hoy están muy de moda, las sour, las cervezas ácidas, que suelen tener pHs por el orden debajo de 3,5. Es una acidez muy marcada, y como ven, no tiene lúpulo. ¿Por qué no tiene lúpulo? Porque aquí el elemento de contraposición de lo dulce va a ser la acidez. Entonces estas cervezas no juegan con el lúpulo como contraposición de lo dulce, sino juegan con la acidez. Por eso es un elemento sumamente fuerte a la hora de balancear una cerveza. El alcohol es otro elemento también que es muy importante y se autobalancea en cierta forma. ¿Qué quiere decir que se autobalancea? Que cuando subimos nosotros la densidad original, vamos a tener mayor carga dulce, pero a su vez vamos a tener mayor alcohol. El alcohol siempre juega cortando un poco lo dulce. Y a veces yo, como también de ejemplo, digo, los licores, un licor de dulce de leche que termina siendo sumamente empalagoso, es súper empalagoso, pero gracias a que tiene mucho alcohol, lo corta y termina siendo dentro de todo tomable. Si no tuviera alcohol, es algo totalmente empalagoso. Entonces ahí ven cómo el alcohol corta. En una cerveza, una barley wine, que es bastante dulce, más allá de la carga de lúpulo que tenga, el alcohol es otro elemento de balance que va a cortar. Y el flavor de lúpulos es algo que es el otro ingrediente que nos quedó colgado en el otro cuadro, que lo podemos dividir en 3 tipos de compuestos de lúpulos que hay. Hoy es muy común lúpulos dulces, frutados, lo que están hoy muy de moda, Mosaic, Citra, Simcoe, lúpulos Equinox, que son extremadamente dulces, que si bien el lúpulo es un compuesto que sabemos que es amargo, acá estaría en el lado de lo dulce. Los cítricos florales son algo más intermedio, que estarían jugando un papel intermedio, y por otro lado los lúpulos más de carácter especiado, resinosos, serían más marcados a lo que es la vieja escuela del lúpulo, que era para dar amargor. Entonces, volcando todos estos componentes, tenemos acidez, alcohol, en contraposición con lo dulce, resinosos especiados, los lúpulos, frutados dulces, que nos juegan en el papel del balance para el lado de lo dulce, y los florales y cítricos, que están medios en el medio, o sea, juegan un papel que no van a contribuir mucho en desbalancear el equilibrio de la cerveza de un lado para otro. Y otros, para terminar, factores que desbalancean. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta que nos pueden llevar a desbalancear una cerveza? Defectos de fermentación, defectos de procesos y errores en receta. Todo lo que es una cerveza que tenga cualquier defecto de estos comunes por fermentación van a hacer que la cerveza, por más perfecta que esté, si tiene algún defecto, va a quedar desbalanceada. En procesos, todo lo que es subatenuación, o sea, fermentaciones que no se completan, astringencia debido a extracción de polifenoles que nos dan ese marcado amargo no muy agradable, notas de oxidación que a veces nos hacen demasiado dulces una cerveza, eso también desbalancea. Y muchas veces errores de recetas, que pueden ser mucha carga de maltas especiales, o elección de algunos compuestos que nos hacen que la balanza se incline muy hacia un lado y sin tener un elemento de peso en el otro lado. Eso es muy común, o agregado de
extras como puede ser lactosa o especias, un saborizante, y ese tipo de agregados a veces lo que nos pasa es que es muy intenso y termina pesando demasiado y hace que el balance total de esto se nos desequilibre y no tengamos una armonía. Bueno, para terminar, esto es lo que quiero que tengan en cuenta y que más o menos tengan en la cabeza todas estas intensidades de distintos componentes, cómo funcionan, y cuando construyan una cerveza o quieran hacer un ajuste fino para mejorar esa tomabilidad, mejorar el final o el placer de tomarla, que tengan en cuenta todo esto, cómo juega y cómo está, en qué valores en sus cervezas, y dónde tocar y tener más herramientas para poder ajustar y poder mejorar las cervezas en cuanto al balance. Así que bueno, así estamos bien en tiempo, espero que hayan disfrutado. Será hasta la próxima que podamos hacer una nueva charla. Hay que procesar todo esto ahora, hay muchos que están anotando. Bueno, estamos en tiempo, quedan 3 minutos, así que si hay alguna duda o algo podemos... Vale, hay que ver. El que quiere preguntar, que pregunte. Estamos. Muy útil, excelente, qué grande. La charla, yo les digo, en Prezi, ahí pueden entrar a Prezi, ponen cervezas en el buscador, cervezas en balance, y ahí aparece en la presentación, por si quieren tener algún elemento, eso de referencia, y eso, los gráficos, después igual va a estar grabada la charla. Y sí, estamos grabando todo. Tener el esquema ese referenciado para tener en cuenta, sobre todo de la parte de construcción. La mayoría de acá son todos cerveceros, elaboradores, y siempre tenemos esas posibilidades de decir cómo mejorar una cerveza, y bueno, ir tomando esas cositas a tener en cuenta, decir, bueno, cambiamos esta levadura, pero esta levadura, ¿qué nos va a dar? Más frutado, ¿y cómo nos puede pesar? Bueno, si nos puede pesar mucho por ahí, también a veces quizá tengamos que tocar otra cosa para mantener el balance, ¿no? Así que son cosas para pensar. Creo que es una charla que nos deja más interrogantes que respuestas, ¿no? Así que eso es importante para seguir experimentando y siguiendo en el camino del cervecero que nunca se deja de aprender, ¿no? Y son más herramientas para seguir trabajando. El camino de la iluminación. Sí. No, buenísimo, bueno, les agradezco a todos por estar, y bueno, será hasta la próxima, que ya habrá otro tema para tocar. Buenísimo, che, genial, Gaby. Genial. Más claro imposible. Raro estos temas de balance, no. Uno siempre lo mira en número en los programas, pero no le da pelota en la realidad. Y todo lo que se pone y contrapone para que la birra tenga balance. Que hoy en día nadie le da bola. Hoy hacemos una cipa y detonamos. Y por ahí la IPA necesita también un cierto balance que no se le está otorgando. Bueno, para ir, porque ya se va a cortar el tiempo, vamos a ir 8:15, arranca súper puntual la segunda charla de Tito de Agua, que también va a aportar bastante contenido a esta que dio Gaby. Así que aprovechen ir al baño, aprovechen a abrirse otra cerveza. Los que están tomando mate, ábranse una cerveza. y arrancamos. ¿Listo? Así que... Buenísimo. Muchísimas gracias, Gaby, y nos vemos la ustedes. próxima. Dale, un abrazo. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima.